entregar este tiempo en las manos del Señor y vamos a exaltar su nombre. Padre, gracias porque eres bueno y para siempre es su misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu presencia. Tú eres el que nos sostienes, el que nos alientas, el que nos levantas, el que nos guías. Gracias por esta mañana gloriosa y preciosa, donde podemos venir ante tu presencia para adorarte y para exaltarte. Bendigo a cada una, Señor, de las personas que nos están viendo y oyendo en este momento, Señor, y que en algún momento nos van a escuchar. Yo les bendigo y yo declaro bendición para ellos y declaro fortaleza y declaro que tu presencia fluya de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El tema que quiero compartir en esta mañana se titula Dios entra en mis circunstancias y me ayuda. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Dios entra en mis circunstancias y me ayuda. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 8. Libro de Daniel 1 al 8. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrad, a Misael Mesach y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Aleluya. Nuestro tema, como ya lo dije, se titula Dios entra en mis circunstancias y me ayuda. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, de su iglesia, de sus escogidos, Dios ha sido real. Dios ha evidenciado su protección, su cuidado. Dios ha evidenciado entrar en cada una de nuestras circunstancias y ayudarnos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaban en el desierto y se les acabó la comida, dice la Biblia que Jehová entró en sus circunstancias y los ayudó y les dio pan. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo capítulo 16 versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Cuando el pueblo de Israel se le acabó el agua, Dios entró en las circunstancias que estaban viviendo y les dio agua para beber. Eso lo dice el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo
y toma contigo de los ancianos, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y golpea la peña, y saldrá agua de ella para que beban. Pero también el Señor, cuando ellos estaban caminando de noche, entró en las circunstancias que estaban viviendo, y en medio de la oscuridad, dice la Biblia, que por medio de la nube de fuego, de la columna de fuego, los alumbraba, y en el día los ayudaba con la columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos, para guardarlos y protegerlos del sol. Eso está claro en el libro de Éxodo capítulo 13 versículo 21. Vamos a mirar que Dios siempre, diga conmigo, Dios siempre ha entrado en mis circunstancias y me ha ayudado. Pues el texto que aquí acabamos de leer, en el cual nos vamos a detener y vamos a centrar nuestra enseñanza en esta mañana, en nuestra predicación, pues no es la excepción. Vamos a mirar y vamos a basar nuestra enseñanza en la vida de Daniel y de sus 3 amigos. Pero primero vamos a mirar el contexto de este texto. Todos sabemos que la parte norte de Judá fue llevada cautiva no a Babilonia, sino a Siria. Ahora le toca a Judá la parte del sur, donde está la capital, que es Jerusalén, y el templo, de ir a cautiverio, y ellos iban a Babilonia. Y todos nosotros sabemos que esto fue el resultado de no creer a los profetas, fue el resultado de la desobediencia del pueblo de Dios, fue el resultado de no tener en cuenta a Dios en sus decisiones. Entonces Dios los entrega a cautiverio por 70 años. Muchos no lo entendieron, muchos no lo comprendieron, pero Dios lo había determinado, que como consecuencia de su pecado y de su desobediencia, Dios los iba a entregar al cautiverio por 70 años. Ahora bien, en ese cautiverio es que aparecen estos 4 jóvenes. En su juventud fueron llevados al cautiverio babilónico en el 4º año del reinado de Joaquín, 606 años aproximadamente antes de Cristo. Allí les enseñaron la ciencia de los caldeos y tuvieron altos cargos en el imperio babilónico, pero fueron perseguidos por sus convicciones, fueron perseguidos por sus creencias, fueron perseguidos por amar a Jehová de los ejércitos. Pero algo extraordinario, Dios entró en la circunstancia y milagrosamente fueron librados y pudieron avanzar hasta edad muy larga, hasta edad muy avanzada. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios entró en sus circunstancias y les ayudó. Ahora bien, lo que Daniel y sus compañeros y sus amigos que vinieron al cautiverio babilónico les tocó vivir, no fue nada fácil. Y yo quiero en esta mañana enseñar o compartir 7 principios que Daniel y sus amigos y sus compañeros no perdieron en medio de las circunstancias difíciles. Oh, tremendo esto. A mí me ha bendecido, a mí me ha desafiado, me ha retado esto que estos muchachos hicieron. A mí me ha puesto a reflexionar y a pensar, porque es muy normal, es muy natural en el tiempo moderno entrar a circunstancias, a dificultades y violentar algunos de estos principios. Daniel y sus compañeros permanecieron ahí firmes. Y quiero entonces en este momento compartirles 7 principios que no perdió Daniel ni sus compañeros en medio de las circunstancias difíciles. Número 1.
Oh, tremendo esto. Yo sé que Dios va a hablar a nuestro corazón. Y esta palabra no solamente es para informarnos y enseñarnos, sino para retarnos y ponernos a pensar y tomar determinaciones claras, sólidas, firmes en nuestra vida en este momento. Y usted, mi amigo, mi hermano, que me vas a escuchar más adelante, en algún momento de la vida, en algún momento de este año o del próximo año, cuando usted me esté escuchando, tenga en cuenta esto que te va a ayudar y te va a bendecir en gran manera. Número 1, no perdieron la consagración. No perdieron la consagración. Del capítulo 1, versículo 8, léalo conmigo en esta mañana y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En medio de amenazas, en medio de una cultura totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir, en medio de circunstancias difíciles, en medio de propuestas entre comillas buenas, no perdieron la consagración y mantuvieron su vida limpia, consagrada y dedicada a Dios. Note lo que dice el texto. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahora usted me puede hacer una pregunta: pastor, pero ¿cuál era el problema comer la comida del rey? ¿En qué se iban a contaminar? ¿En qué iba a afectar su relación con Dios? En mucho. Porque la comida del rey era consagrada, era dedicada a los dioses de aquella época. Y Daniel entendió y Daniel comprendió que al él comer la comida del rey estaba aceptando y se estaba identificando con las prácticas de los dioses paganos de aquella época. Entonces, cuando a Daniel le traen la propuesta de que debe de comer la comida del rey durante 3 años, Daniel, me encanta lo que dice, propuso, determinó en su corazón no contaminarse. ¿Qué quiero decirle en esta mañana? Que la consagración es una determinación del corazón de vivir en santidad solo para Dios. Él determina y dice: no quiero comer la comida del rey. ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana? En medio de las amenazas, en medio del cautiverio, era un joven aproximadamente de 17 años de edad. No era un veterano, no era una persona de experiencia, pero él determinó no contaminarse. Él determinó no vender su primogenitura. Él determinó no cambiar sus convicciones. Él determinó no negociar sus principios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Necesitamos en este tiempo una generación que no cambiemos, que no negociemos los principios y que determinemos en nuestro corazón vivir en santidad para el Señor. Yo no sé si en algún momento hemos negociado nuestros principios. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de pedir perdón a Dios. Y es tiempo de volver nuestro rostro a Dios y determinar en nuestro corazón con convicciones claras de seguirle, amarle y obedecerle y consagrar todo nuestro ser solamente a Él. Aleluya. Lo que Daniel y sus amigos estaban viviendo no era fácil.
estaban privados de la libertad, estaban fuera de su entorno, de su nación, de su país. Estaban subyugados, habían perdido la libertad. Oh, tremendo esto. Mire la situación que estaban viviendo. Por eso el salmista dice: ¿cómo cantaremos y cómo adoraremos en tierra de extraños? El salmista se estaba refiriendo a este cautiverio. No era fácil, pero ellos habían determinado no perder su consagración. Número 2, principio número 2. No perdieron su confianza en Dios. No perdieron su confianza en Dios. Capítulo 3, versículo 16 al 17. Mire lo que dice. Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que le respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lo segundo es que no perdieron su confianza en Dios. Ellos en este instante están recibiendo una amenaza, y una amenaza de muerte, y al mismo tiempo una orden de servir y de adorar a los dioses paganos, de servir y adorar a otro Dios que no era el Dios a quien ellos estaban acostumbrados a adorar y a servir. Y se levanta un edicto, y se levanta una orden. El rey Nabucodonosor levanta una estatua y dice: todo aquel que no la adore, todo aquel que no le rinda culto y postración, será echado en el horno de fuego. Y cuando Daniel y sus compañeros escucharon esto, dice la Biblia que vinieron los comisionados del rey y le dijeron: muchachos, entiendan esto, que cuando suene la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa y toda la orquesta, deben de postrarse y adorar la estatua que el rey ha levantado. Aleluya, eso dice el versículo 5. Y el versículo 15 dice: ahora estáis dispuestos que al oír toda la orquesta se van a postrar y van a adorar. Porque si ustedes no la adoran, serán inmediatamente lanzados al horno de fuego. Y me encanta, me apasiona, me bendice, me hace temblar la convicción de estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque el Dios a quien nosotros adoramos y a quien nosotros servimos nos puede librar de esto. Pero escuche, pero si no nos libra, si no nos libra,
no hay ningún problema. Sepas, oh rey, que no serviremos ni adoraremos a tus dioses. Aquí una vez más están colocando como prioridad su consagración. Pero lo segundo es, están depositando su confianza en el Señor. Yo le hago una pregunta a usted, amado y amada, en esta mañana. Cuando estás en circunstancias difíciles, cuando estás en crisis, cuando estás en problemas, cuando todo te está saliendo mal, cuando parece que nadie está a su lado, cuando parece que Dios te ha abandonado, ¿en quién coloca su confianza? ¿En quién coloca su mirada? ¿En quién coloca? ¿En quién activa? ¿En quién cree usted? Aquí estos jóvenes le dijeron al rey: rey, sepa que nuestro Dios nos puede librar, y si no determina librarnos, no hay ningún problema. No te vamos a servir y no te vamos a adorar, porque nuestra consagración y nuestra confianza está en Jehová de los ejércitos. Alabe al Señor en este momento y glorifíquele, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Necesitamos en este tiempo una generación, una iglesia que nunca pierda su confianza en Dios, a pesar de todo lo que se está viviendo y de todo lo que pueda sobrevenir. Necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos mirar al Dios del cielo. Necesitamos vivir en su presencia. ¿Le bendice a usted lo que le estoy diciendo en esta mañana? ¿Le bendice? Mira al que tiene a su lado y dígale: venga lo que venga, las circunstancias, dificultades, no vamos a perder nuestra consagración y no vamos a perder nuestra confianza en Dios. Aleluya. Tercer principio: no perdieron el espíritu de servir a Dios. En el versículo 17 dice del capítulo 3: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Están hablando no en pasado, no en futuro, sino en presente. Dice: el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. No perdieron el espíritu de servicio. Ellos habían aprendido a servir al Señor en circunstancias favorables o difíciles. Amados, no permitamos que los pronósticos negros y oscuros lleguen a nuestra mente a través de pensamientos de dejar de servir, de amar a Dios. Note, el Dios a quien nosotros servimos. Entienda que el que no vive para servir no sirve para vivir. Entienda que fuimos llamados por Dios a servirle en todo momento, en todo lugar, en cualquier etapa de nuestra vida. En el Señor es importante estar siempre dispuestos a servir. En el Señor no hay pensionados. En el Señor no nos pensionaremos de su servicio. Le serviremos hasta el último suspiro de nuestra vida. Aleluya. Hay gente que cuando llegan las crisis, las dificultades, dejan de servir a Dios, dejan de estar ayudando y sirviendo en la obra de Dios. No lo hagas. Entienda que Dios entra, se sumerge en nuestras circunstancias. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, y nos ayuda. ¿Sabe por qué Daniel y sus compañeros no perdieron la consagración? ¿Sabe por qué no perdieron su confianza en Dios? ¿Y sabe por qué no perdieron el deseo y el espíritu de servir a Dios? Porque Dios entró y los ayudó.
Tremendo esto. Me bendice en gran manera. Oh Padre, yo te doy gracias. Que esta generación pueda entender, que la iglesia moderna pueda entender estos principios y estas verdades. Pero número 4, no perdieron su identidad. Capítulo 3, versículo 18 dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. En el versículo 17 le dicen: sepa, oh rey, que el Dios a quien servimos. Pero en el versículo 18 le están diciendo nuevamente al rey y le dicen: pero sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lo cuarto es que no perdieron su identidad. Note que el nombre de ellos inicialmente en el capítulo 1 era Ananías, Misael y Azarías. Pero luego a Ananías le cambiaron el nombre por Sadrach, a Misael le cambiaron el nombre por Mesac y a Azarías le cambiaron el nombre por Abed-nego. Nombres de líderes, nombres de dioses paganos. Escuche, les pudieron cambiar el nombre, pero no pudieron cambiarle su identidad. Pudieron cambiarle quizás algunos hábitos, pero no pudieron cambiarle su esencia. Aleluya. Les pudieron cambiar su nombre por nombre de dioses paganos, en honor a dioses paganos, pero jamás le pudieron cambiar su identidad, porque ellos sabían a quién servían, ellos sabían a quién seguían, ellos sabían a quién amaban, ellos sabían quién era su Dios, ellos sabían quién era su Señor. A ti te pueden cambiar las circunstancias, a ti te pueden cambiar quizás de familia, a ti te pueden cambiar de domicilio, a ti te pueden cambiar de empleo, a ti te pueden cambiar de posición social, a ti te pueden cambiar de posición en todos los aspectos, pero jamás podrán cambiarnos nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Nuestra identidad está en los cielos. Nuestra identidad está con el Señor de señores, el Rey de reyes, el Príncipe de paz. Jamás cambiemos nuestra identidad. Aleluya. Oh, qué tremendo. Estoy emocionado, estoy feliz en este momento por lo que Dios está hablando a nuestras vidas. No perdieron su identidad. Alabado sea el nombre del Señor. No perdieron su identidad. Bendito y glorificado sea el nombre de Cristo. Número 5. No perdieron el espíritu triunfador. No perdieron el espíritu triunfador. Vamos al capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aleluya. Ahora bien, recuerde que en el capítulo 1, versículos 5, 6, 7 y 8, querían cambiarle su alimentación. Querían imponerles la comida del rey para probarlos durante un periodo de 3 años.
Pero no fue necesario todo ese tiempo. A los pocos días, dice la Biblia, que su semblante era mejor que el de los demás. Aleluya. Oh, la consagración, el no perder la identidad, el no perder el espíritu de servicio. Aleluya. El no perder su confianza en Dios en medio de las pruebas. Dígale al que tiene a su lado, dígale, nos da un semblante de bendición, nos da un semblante resplandeciente, nos da un espíritu superior, nos da un espíritu triunfador. Aleluya. Por eso dice aquí la Biblia que había un espíritu superior. No está hablando de orgullo, no está hablando de altivez, no está hablando que Daniel se las creía o se las tiraba de mucho. No, era que la presencia de Dios, la fortaleza del rey, la guía del Señor estaba sobre él. La perfección del maestro estaba obrando en él. Y lo que querían hacer con la comida de los dioses de aquella época, ahora el Señor lo estaba haciendo por su gracia en medio de ellos. Aleluya. Vamos, levántate y dígale al que tiene a su lado, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la crisis, Dios nos dará un espíritu triunfador. Dios nos dará un espíritu de victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Exaltado sea el nombre del Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Aleluya. Tú vives y reinas por todos los siglos. Aleluya. No perdieron su espíritu triunfador. Número 6. No perdieron el testimonio cristiano. Mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 6. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Los compañeros buscaban ocasión como hacer caer a Daniel. Los compañeros buscaban en este muchacho, en este joven de 17 años aproximadamente, ocasión para destruirle, ocasión para acusarle, pero no encontraban, dice la Biblia, ocasión para acusarle. Quiero nuevamente repetir: está cautivo, está privado de la libertad, está en otra nación, en otra cultura, en otro mundo que no era su mundo. Allí estaba, pero nunca perdió el testimonio de ser cristiano, pero nunca perdió su identidad en Cristo, pero nunca perdió su espíritu de servicio, pero nunca perdió su confianza en Dios, pero nunca perdió su consagración. ¿Sabe por qué? Porque Jehová entró en las circunstancias que estaban viviendo en el momento y los ayudó. Aleluya. Por ningún motivo perdamos nuestro testimonio de cristianos. Algunas de las circunstancias nos llevan a flaquear, a caer, a tropezar, a deslizarnos, a cometer errores, a cometer pecados.
Si esa ha sido nuestra condición, es momento de levantarnos y arrepentirnos y decirle: Señor, hoy quiero estar más firme que nunca. Hoy quiero, Señor, recuperar mi identidad. Hoy quiero, Señor, recuperar mi testimonio. La Biblia dice que el Señor nunca dejará caído al justo. Levántate en el nombre de Jehová de los ejércitos. Levántate con la ayuda del Señor y podremos mejorar y podremos recuperarnos, enmendar nuestros errores y equivocaciones, porque el Espíritu de Dios está en medio de cada uno de nosotros. Pero número 7, no perdieron el espíritu de oración. No perdieron el espíritu de intimar con Dios. No perdieron el espíritu de buscar el rostro del Señor. Como no pudieron encontrar falla alguna en cuanto a su testimonio, en cuanto a su integridad, en cuanto no pudieron encontrar en ellos falla alguna, entonces ahora se van a meter en sus convicciones. Y por eso el versículo 5 del capítulo 6 dice: la única forma de hallar algo en contra de ellos es en relación a la ley de su Dios. Versículo 6: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser renovado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Escuche. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, aleluya, entró a su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y adoraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Aleluya. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y todos conocemos la historia. Fueron y le dijeron al rey Darío lo que estaba pasando. El rey Darío entonces medita y se da cuenta de lo que había hecho. Ya había firmado el edicto. Llama a Daniel, que estaba orando 3 veces al día. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 14: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Escuche esto. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: escuche, el Dios tuyo, aleluya, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aleluya. Llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?
tu ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado sea el nombre de Cristo. Exaltado sea el nombre de nuestro eterno y soberano y santo Señor. Aleluya. Qué bendición poder entender que Dios entra en nuestras circunstancias, en nuestras dificultades. En nuestros momentos difíciles Él entra y nos ayuda, así como ayudó al pueblo de Israel en las diferentes etapas y peregrinajes por el desierto, así como ayudó a Daniel y a sus compañeros. Él te quiere ayudar a ti, Él te quiere levantar. Permite que Él entre en tus circunstancias, confía en Él. No vamos a negociar los principios, no vamos a negociar nuestro testimonio, no vamos a negociar, aleluya, oh bendito sea su nombre. No vamos a negociar nada y vamos a permitir que Él entre y obre y trabaje a nuestro favor. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. No vamos a perder la consagración, no vamos a perder nuestra confianza en Dios, no vamos a perder el espíritu de servicio, no vamos a perder nuestra identidad, no vamos a perder nuestro espíritu triunfador, no vamos a perder nuestro testimonio y no vamos a perder nuestro espíritu de oración. Y dejemos que Dios actúe, que Dios trabaje a nuestro favor, que Dios pelee por nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Levanta tus manos al cielo en este momento y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu misericordia. Padre, gracias por tu poder. Padre, gracias por tu infinito amor. Dios, yo no sé por qué circunstancia, por qué dificultad, por qué momento crítico, por qué día nublado estará pasando los que me están escuchando en este momento. Oh Dios, pero entra a su circunstancia y levántale. Entra en medio de su dificultad y ayúdale. Entra en medio de su dolor y sánale. Entra en medio, Señor, de su temor y dales fuerza y dales esperanza. Dios, que podamos permanecer firmes en ti. Bendigo a toda persona que me está escuchando en este instante, y te pido, Señor, que le guíe, y te pido, Señor, que le levante, y te pido, Señor, que le fortalezca, y te pido, Señor, que nos des entendimiento para entender tu palabra, y te pido, Señor, que nos des sabiduría para salir del momento que estamos viviendo, y te pido, Señor, que fortalezca nuestras convicciones para permanecer firmes, confiados y seguros en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos porque eres bueno. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor.